born in the rain. New rocking my boat on in the rain. No, no living, no good in the break day. No moving my dog in the break. My body, my boat on in the break day. Moving the boat in the break. Estás escuchando Neura 897. Bueno, estamos al aire. Les voy a contar cómo está la noche, porque hay que tomárselo con tranquilidad, con calma, porque lo tradicional no entendería este momento. No lo entenderían, porque una nota, tomarían esto como una nota a un presidente, lo es, por supuesto, es una charla con un presidente, nada menos y nada más que con un presidente, y hay cuestiones protocolares que uno cumple por respeto a la investidura. Pero ¿qué pasa? Es 23 de diciembre, estamos a 2 días de Navidad, se cerró el año, por lo menos para mí, con él, y creo también él conmigo. Entonces esta noche, esta conversación, es para pasarla bien, y es para hablar de algo que él tiene ganas de hablar, y no tiene que ser trabajo esto. Tiene que ser disfrute. Así que yo, ya saben, yo tengo una relación de amistad con Javier. Y le dije, se lo propuse y él se enganchó. Vamos a hablar de economía, pero vamos a hablar de Keynes. Y vamos a hablar de lo que significó Keynes y el discurso de Keynes. Por eso ahí ya solamente tomámelo a Javier, que ya está acá adelante. Esta charla puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, no sabemos cuánto, porque tiene ganas de contarnos un poco lo que él cree de lo que ha sido la política keynesiana a lo largo de los últimos 40, 50, 60 años. Para arrancar, y ya lo saludo, quiero mostrarles un documentito histórico chiquitito, no por el hecho de que nos hayamos encontrado por vez primera ahí, pero para contarles que nunca cambió ni un ápice lo que piensa. Lo pensaba en el 2013, en el 2014, en el 2015 y lo pensaba una noche de junio del 2016. Llega a Animales Sueltos y mi primer encuentro con él lo toreo. Yo no sabía lo que era libertario, no tenía el significante en la cabeza, nadie lo tenía. Feynman me miraba, no sabíamos lo que era un libertario, sabíamos lo que era, no sé, un conservador, un radical, pero un libertario para nosotros, un marciano, no sabíamos lo que era. Y Javier esa noche, 2016, decía lo que siguió diciendo y lo que esta noche va a tomarse el tiempo de explicar. Lo muestro 2 minutitos porque sirve para presentarlo. En esta charla de amigos, relajada, que no es charla de laburo. Mírenlo y lo recibo a Javier. Entonces, yo les voy a contar lo que pasa cuando empezamos a hablar de esto. Yo durante muchos años entrevisté en los últimos tiempos a los que manejaban la economía en Argentina. Entonces, una noche vino Kicillof y me regaló, y vean la reacción de Milei, hacerle un primer plano a Milei, cuando yo muestre a la cámara 2, Kicillof vino y después me regaló este libro. Este libro me regaló, acá está, me lo puedo enfocar. Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de Keynes. Entonces, miren ese rostro. ¿Hacía falta que lo mezclaras con mis libros? ¿A Keynes? A esa basura de libro. Esto es un libro tradicional de las... Ese libro yo lo llamo la basura general. ¿Por qué? Ese libro, digamos, primero, si vos vas al prefacio de la edición en alemán, que lo tenés en esa versión... ¿Lo leíste, lo estudiaste este libro? Yo lo estudié 5 veces, ese libro.
5 veces. La gran mayoría de los economistas argentinos no lo leyeron una vez, yo lo leí 5 veces. Es un panfleto dedicado a la corporación política. Keynes era parte de la corporación política. Keynes escribió un libro a beneplácito de políticos mesiánicos y corruptos. Pero mira, te lo voy a dar con un ejemplo, digamos, de las cosas farabulosas que tiene ese libro, al margen de que ahí le canta una oda a Hitler, ¿sí? Porque le canta una oda a Hitler, ¿sí? Pero al margen de ese detalle, te lo voy a poner en un ejemplo fácil. Suponete que un político tiene que arreglar un tema económico y llama a 2 economistas. Entonces viene un economista libertario y viene un keynesiano. ¿Libertario qué le llama? Un monetarista, ponele. Sí, Dale, más dale. liberal que un monetarista vendría a ser. Dale. Entonces, en ese contexto, le dice, bueno, les pide el diagnóstico, los dos le dan un diagnóstico y todo. Ahora, cuando llega el momento de la solución, bueno, le dice, bueno, a ver, keynesiano, dígame qué me diría usted. Mire, usted es la continuidad del brazo de Dios. Usted tiene en sus manos con el gasto público el milagro de la multiplicación de los panes. Es más, malditos los productores de pizarrones que los hacen tan chicos que no nos permite reflejar el milagro que hace el keynesianismo con el gasto público. Eso le diría el keynesiano al político. Al político. ¿Qué le dice el libertario? El problema sos vos, tómatela. O sea, más gráfico que esto, imposible. Bienvenido y vamos a divertirnos. Último día del año. ¿Cómo anda, Javi? ¿Qué haces? Sale un gusto enorme. Igualmente. ¿Viste esto, loco? Es increíble porque, Bueno, era lo que pensaba en ese momento y sigo pensando lo mismo ahora y obro en consecuencia, ¿no? Porque si vos te fijás, nosotros hemos hecho el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Nosotros en el primer mes de gobierno hicimos un ajuste en el Tesoro. En realidad de origen fueron 7 puntos del PBI. Después recompusimos en lo que son jubilaciones y después dimos contención social. Pero quedaron 5 puntos y después a los 6 meses terminamos de cerrar el déficit del Banco Central, que eran 10 puntos más. O sea que el ajuste que nosotros hicimos fue un ajuste de 15 puntos del PBI. Si vos tomás en términos reales del tamaño del gasto público del Tesoro Nacional, nosotros corrimos el Estado, lo bajamos 30%. Es decir, con lo cual lo que hice es absolutamente consistente con eso, que es el problema es el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Y en ese contexto, no solo eso, sino que a nosotros hicimos reformas estructurales pro mercado. En esas reformas estructurales pro mercado ganamos 70 puestos en términos de libertad económica. ¿En el ranking del mundo? ¿De países? Sí. No solo eso, sino que además hemos eliminado impuestos. Hoy, se terminó de sacar el impuesto país. Pero lo que digo, perdón, ¿no? Porque estaba viendo eso y lo buscaba hoy y trabajé. Digo, no solamente sería que llegó un presidente y escuchó a un economista libertario. El economista libertario, especialista en crecimiento con o sin dinero, se hizo presidente. O sea, es muy fuerte que eso se esté probando y que, por eso es lo que quiero que hoy te tomes todo el tiempo para explicarle los fundamentos de por qué dije lo que dije. No, pero además, y cierro con esto y quiero empezar a escucharte. A ver, Javier, el discurso es un botín de guerra. Y es peligroso que un discurso no tradicional pregne. Fue demasiado tarde pararte a vos. Cuando quisieron frenar ese discurso que ya venía, mi duda es si el discurso que vos interpretás es que viene de abajo y vos lo interpretaste, o es que es un discurso que vino de arriba y la gente lo compró. Pero bueno, de todas maneras está ese discurso le llamo que la gente acepta 50 y pico % imagen positiva o más, quiere decir que con todo este ajuste el discurso pregnó. Hubo un momento antes de las PASO que te quisieron apagar, no tenés ningún lugar a donde ir, ya era demasiado tarde, ya estabas en velocidad, ganaste. Ese discurso y cierro corta una especie de comodidad a
La corporación periodística, la corporación industrial, la corporación judicial, la corporación política, todo. O sea, se lleva puesto todo ese discurso, todo, arrasa con todo. Entonces, quiero hablar un poco justamente de qué pasó para que haya perdido en estos últimos meses el otro discurso, que era el keynesiano que venía ganando. Te pregunto, ¿en el mundo venía ganando el discurso keynesiano? ¿Y qué es lo de keynesiano? Empezamos por el principio. ¿Qué es Keynes? Bueno, ahí en ese video creo que logré hacer una buena síntesis. Básicamente, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, a partir de ahora le voy a decir teoría general, que es la obra más conocida de Keynes. Ojo que las obras completas de Keynes son 30 tomos. O sea, la teoría general es solamente una de las partes de la obra de Keynes. Probablemente sea, desde el punto de vista académico, lo peor que escribió, una de las peores cosas que escribió. Te hago una pregunta, ¿por qué le llama general? ¿Tanta soberbia para llamar lo que es general? Porque hay que llamar algo, mi teoría abarca el todo. Bueno, porque él creía que tenía una teoría general donde el marco analítico que se estudiaba, previo a la teoría general, era un subcaso de lo que él contemplaba. Eso es falso. Yo, ahora porque para entender la teoría general tenés que entender lo que se discutía antes. ¿Qué se discutía antes, Javi? Antes, vos lo que tenías eran lo que se llamaban los modelos en la tradición Bixel. ¿Me puedes contextualizar en qué años? Ubicame en época. La teoría general es de 1936. 1936. Estaba plena Segunda Guerra Mundial. No, todavía no había empezado, no, 38, sí. Saliendo de la Gran Depresión. Sí. Entonces, lo primero que podemos decir es que aquellos que dicen que gracias a Keynes se salió de la Gran Depresión, eso es falso. Porque o gracias a la teoría general se salió de la Gran Depresión, es falso, porque la teoría general no estaba escrita cuando se salió de la Gran Depresión. Discúlpame, ¿el sistema entendió que se salió de la Gran Depresión con políticas keynesianas? Bueno, eso es otra, te quieren vender que el mundo salió de la Gran Depresión gracias a las políticas keynesianas y te hacen la referencia a la teoría general, lo cual es falso, porque la Gran Depresión duró entre el 29 y el 33, y la teoría general es del 36. Por lo tanto, me ese detalle. La Gran Depresión duró entre el 29 y el 33. Y el 33. Sí, eso lo tenés documentado en un libro de Milton Friedman y Anna Jacobson Schwartz, que se llama La historia monetaria de los Estados Unidos. En el capítulo 7 se llama The Great Contraction, o sea, la gran contracción del 29 al 33. ¿Te puedo preguntar de Sasname en qué consistió la Gran Depresión a grandes rasgos? ¿Qué fue? La Gran Depresión fue una situación en la cual, luego de un crack en la bolsa, se generó una crisis que se derivó en un aumento en la demanda de dinero y una fuerte caída en lo que tiene que ver de la demanda de bienes, y esa situación tuvo dos efectos. Uno es que la contracción de la demanda generaba caídas en la producción, en una situación donde caía el empleo, caía el salario real, había deflación, y al mismo tiempo se repotenciaba la caída de la oferta, porque básicamente, como la gente sacaba los depósitos de los bancos porque quería tener cash en la mano, entonces corría contra los bancos, y la Reserva Federal, teniendo un sistema de encaje fraccionario, en lugar de darle descuentos, que es lo que en el fondo, la crítica que hace Friedman y Schwartz a George Harrison, que era el presidente de la Reserva Federal en ese momento, lo que hizo fue agravar la situación. Entonces te corta el crédito corto, te deja sin financiamiento de working capital de las empresas, y entonces te produce una quiebra masiva. Pero para entender se te cayó a pedazos la producción, el pero empleo. Cuando se habla de depresión, ¿es que estaba el mundo en depresión o Estados Unidos? ¿O Estados Unidos se arrastró? En realidad arranca con Estados Unidos y después eso se derrama por todo el planeta. Perfecto, entonces estamos ahí entre el 29 y el 33.
33, vamos a poner año 31, plena depresión, estaban tratando de solucionar ese descalabro económico. Y hasta ese momento, pues está bueno que mirá cómo lo contás, está dando es una especie de clase. Hasta ese momento, y cómo aparece Keynes ahí, hasta ese momento, ¿qué se utilizaba a nivel teoría económica? ¿Eran ortodoxas las teorías que se aplicaban hasta ese momento? Bueno, cuidado con la definición de ortodoxia. A ver, ¿no? dale. Porque, qué sé yo, en ese momento la ortodoxia, no sé, eran los austríacos, por decirlo de alguna manera. Perdón, ¿querés tomar algo? ¿Un té chai? No. Dale, sí. En ese momento la ortodoxia eran los austríacos. Ujú. Porque, digo, la ortodoxia tiene que ver con la escuela dominante. Si vos después te parás a partir de la década del 40, la ortodoxia era el keynesianismo y la heterodoxia era oponerse. Entonces, Es discutible eso, Javier, ¿eh? Bueno, porque digo, lo ortodoxo es lo clásico, ¿viste? bueno, pero es y que lo Keynes no fue nunca un clásico. no, sí, bueno, depende cómo vos lo pongas. O sea, yo digo, no sé, yo no usaría. No es el término más feliz, porque Dale. ortodoxia es lo que, si vos querés, es la mainstream. Sí. Entonces la mainstream en la década del 40 en adelante se vuelve keynesiana. Eso, partímelo ahí, está bueno ese título. La mainstream, a partir de la década del 40, se vuelve keynesiana. Y ahora volvemos hacia atrás, no me voy todavía para adelante. ¿Podríamos también decir que conquista los claustros universitarios lo keynesiano? Claro, exacto, ese es el punto, porque dentro del debate previo a la teoría general, o sea, del enfoque de Wicksell salen tres escuelas, si vos querés, del enfoque wickseliano salen tres escuelas, que está la escuela sueca. ¿Quién fue Wicksell? Wicksell era un economista sueco que desarrolla un marco de análisis macroeconómico de características intertemporales que quedan conceptualizados en lo que se llaman los esquemas ahorro-inversión. Esto es muy importante, donde vos en general cuando te encontrás frente a esta familia de trabajos, el mercado de bienes se determina la tasa de interés real. Y el mercado de bienes está caracterizado por la interacción entre el ahorro y la inversión. O sea, el ahorro es una función creciente de la tasa de interés y la inversión es una función decreciente de la tasa de interés. Es decir, que cuando la tasa de interés en términos reales sube, el ahorro aumenta. En realidad, lo que hay que comprender, el modelo es un modelo de características intertemporales. Y ese ahorro que vos estás manifestando es en rigor el consumo futuro. El ahorro es el consumo futuro. Ahorro es consumo futuro. Claro, entonces suponete que yo lo voy a hacer simple. Vos tenés el consumo de hoy y el consumo de mañana. ¿Sí? Vos tenés el consumo de hoy y el consumo de mañana. Ahora, ¿qué pasa? En realidad la tasa de interés es la relación entre los precios de hoy y los precios de mañana. O sea, es los precios 1 más R. Sí. Es igual a los precios de hoy dividido los precios de mañana. Dicho esto, entonces, ¿qué pasa? Cuando los precios de hoy suben, los de mañana se hacen más baratos relativamente, ¿no? Uh-huh. Entonces vos consumís menos de los bienes de hoy y consumís más de los de mañana. Uh-huh. Porque estoy esperando que los precios bajen. No, es por una cuestión de sustitución. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos en ese contexto sube la tasa de interés, quiere decir que los bienes presentes se encarecen relativamente respecto a los bienes futuros. Entonces consumís menos hoy y consumís más mañana. Por eso, digamos, y dado que el ahorro es el consumo futuro, por eso cuando sube la tasa de interés, sube el ahorro, porque Sí. sube el consumo futuro. Te sigo. De ahí que vos tenés una relación positiva entre la tasa de interés y el ahorro. Ese es el primer punto. El segundo punto es, suponete que vos fueras una empresa. Si la tasa de interés baja, significa que relativamente los bienes futuros valen más que los bienes presentes. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿a vos qué te conviene más, vender hoy o vender mañana? Te conviene vender más mañana. Uh-huh. Y vos, mañana, ¿cómo haces para pasar producción del presente al futuro? Invirtiendo. Por eso, cuando la tasa de interés baja, la inversión sube. Entonces, y ahí es que vos tenés una relación negativa entre la tasa de interés
y la inversión. Cuanto más alta sea la tasa de interés, menos invertís. Sí. Cuanto más baja la tasa de interés, más vas a invertir. Ujú. Y esa coordinación entre ahorro e inversión que representa el mercado de bienes determina la tasa de interés, la tasa de interés real. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal. Es decir, la tasa de interés existe y en ningún momento yo mencioné la tasa del dinero. ¿Me comprendés? En ningún momento hablé del dinero. Es decir, estoy hablando de tasa de interés y la tasa de interés existe porque existe el tiempo. Esto es muy importante. La tasa de interés existe porque existe el tiempo, sí. Claro, entonces... ¿Y por qué no me nombras el dinero ahí? Pará. Porque ese es otro problema. Entonces, cuando vos haces esto, y la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal, ¿cómo te crees que me siento yo cuando escucho a un pelotudo decir, no, porque la tasa de interés es el costo del dinero? No, imbécil, no es el costo del dinero. Ujú. No es el costo del dinero. O sea, la tasa de interés existe, no porque existe el dinero, existe porque existe el tiempo. Salvo que vos vivas un solo periodo, ¿me entendés? Pero no viví un periodo, afortunadamente son más periodos. Entonces, y fíjate que lo que yo digo, además, que digo, o sea, cualquier modelo intertemporal lo capta, es que la tasa de interés real es el precio relativo entre los bienes presentes y los bienes futuros. Eso también tiene mucho sentido. Quiere decir que depende de precios relativos, que es lo que se llama funciones homogéneas de grado cero. O sea, dependen de precios relativos. Cuando vos haces un curso de microeconomía, en general, no todos, pero la gran mayoría de los libros de texto arrancan con la teoría del consumidor. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando vos haces la teoría del consumidor, que se derivan las funciones de demanda, acá aparecen un par de cuestiones, y es qué tipo de funciones de demanda vos derivás. Vos tenés lo que se llaman las funciones de demanda marshallianas, que como Marshall escribía, esto es muy importante porque después cuando yo explique las aberraciones que causa Keynes, esto es fundamental, esto es determinante, va a ser después. Entonces déjame prestar atención claramente a lo que vas a explicar ahora. Estás haciendo la entrada a la explicación de las aberraciones keynesianas. Dale, ¿por qué es importante Sí, no este es que, párrafo? claro, digo, esto yo lo voy a contar ahora, pero después va a tomar mucho más sentido cuando yo explique la función de consumo keynesiana. Dale. Marshall era un tipo que pensaba en equilibrio parcial. Alfred Marshall era profesor en Cambridge y el tipo se dedicaba, su obra estaba focalizada en el equilibrio parcial. Entonces, cuando él hacía la derivación de las funciones de demanda, para él el ingreso del individuo estaba dado. Entonces vos tenías una función de demanda que dependía de los precios, pero también dependía del ingreso. ¿Ok? Sí. Eso es porque estás en equilibrio parcial. No, vos estás en equilibrio general, vos no determinás, vos no podés tener como relación funcional el ingreso. ¿Cuál es la diferencia entre equilibrio parcial y equilibrio general? Equilibrio parcial estás mirando un solo bien. Equilibrio general estás mirando todos los bienes al mismo tiempo. Y equilibrio general intertemporal mirás todos los bienes hoy y en el futuro. O sea, la intertemporalidad tiene que ver con varios periodos de tiempo, digamos, y el equilibrio parcial, ¿Y Marshall veía solamente el equilibrio de un solo periodo. en Cambridge? Cambridge. ¿Y, Digamos, y ahí estaba Keynes? sí, claro, ahora voy a explicar, digamos, cómo Keynes después llega ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Keynes de formación era estadístico, si vos querés, o sea, era matemático aplicado. No era economista, era matemático aplicado. Ah, esto es lo que contás vos, que toma un curso de economía con Marshall, pero nada más que esto. Claro, él toma un curso de economía con Marshall. Él, digamos, o sea, pertenecía a una familia rica y muy acomodada en términos de poder, y el tipo se dedica a hacer inversiones y era chotísimo y quiebra, se queda sin plata. ¿Él Sí, claro. quebró? Claro, entonces ¿qué pasa? El padre... ¿Quebró Keynes? Claro, O sea, era exacto. economista y quebró. Sí, claro. Y sus economías... Bueno, digo, el imbécil de Kichilov también.
¿no? Digamos, ¿Qué tenía un quebró? bar acá en Palermo y quebró. ¿Cómo va a quebrar un bar, Kicillof? Lo quebró acá en Palermo, sí, tenía un bar en Palermo y quebró. O sea, ok, digo, pero digamos, al margen de... Es el enganche entre Kicillof y Keynes. Y que sí. el chabón quebró en 1927 un bar, andás y No, pero pará, no. Dale, Entonces, seguí, ¿qué es lo dale. que pasa? No, porque encima después te venden que era un gran inversor y eso es mentira también. Eso también es mentira. Entonces él, digamos, se queda sin laburo, sin plata, entonces lo rescata el padre, John Neville. John Neville, Keynes, era muy amigo de Alfred Marshall. Entonces, ¿qué hace? Digamos, lo lleva a Cambridge. Keynes toma un curso de 6 meses de economía con Marshall y lo ponen, digamos, a editar el Economic Journal porque el tipo escribía muy bien. Entonces es muy interesante porque cuando viene la Gran Depresión, entre los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra se intercambiaban funcionarios para encontrarle la vuelta a la crisis. Entonces, había gente de Estados Unidos que estaba en Inglaterra y gente que estaba de Inglaterra que estaba en Estados Unidos. Uno de los ingleses que estaba en Estados Unidos era Keynes. Y Keynes ganó mucha plata en la bolsa timbiando los papeles de las empresas que estaban afectadas a la política económica de Estados Unidos. O sea, si vos pretendieras hacer dinero como hizo Keynes durante la Gran Depresión, Vas preso. hoy vas preso. Sí, claro, porque tenés información clasificada. Bueno, por eso toda esa regulación nació a partir de Keynes. ¿En serio? Claro, exacto. Exacto, pero bueno, por eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Keynes, digamos, se nutre de Marshall. Marshall es equilibrio parcial. Entonces las curvas, las funciones de demanda que deriva Marshall dependen de los precios relativos, pero depende del ingreso. En equilibrio general no tiene sentido que dependa del ingreso, porque el ingreso, en equilibrio general, tu ingreso no está dado. Tu ingreso va a depender del ocio que vos vendas en el mercado de trabajo, ¿sí? Tu ocio que vendas en el mercado de trabajo, conforme a trabajo. Eso me y gusta. vas Vos a- definís vender, el trabajo es vendo ocio. Claro. No vendo fuerza de trabajo, porque eso es muy marxista. Vendo ocio. No, es más, mira, los marxistas, digamos, se basan sobre la teoría de la explotación de Rothbard, sobre la plusvalía de Marx. Murray Newton Rothbard, el inventor del anarcocapitalista, los revienta en una frase. O sea, vos con tu ocio comprás dinero. Se acabó la teoría de la explotación, te das cuenta, ¿no? Claro, con mi ocio compro dinero, claro. Totalmente, no estoy explotado, compro dinero. Claro, exacto, que ya está, digo, digo, fíjate con una frase, mirá qué brillante que era Murray Newton Rothbard, o sea, el tipo con una frase te destruye el marxismo. Pero al margen de eso, lo que vos tenés es que entonces en equilibrio general tu ingreso no está dado, va a surgir de tu venta de dotaciones de factores, o sea, ya sea o porque pones el capital a alquilar, o porque vendés tus dotaciones de algo, o porque vendés tu ocio a cambio de dinero, o comprás dinero con tu ocio, llamalo como quiera, y porque vos tenés participaciones en los beneficios de las empresas. Entonces, cualquier indicador de cantidad en las funciones de demanda desaparecen, quedan solamente los precios. En cambio, Marshall, como trabajaba en equilibrio parcial, entraba el ingreso. Ahora, si vos también estudiás en los cursos de micro, digamos, hay cursos más sofisticados, otros menos sofisticados, no están solamente las curvas de demanda marshallianas, están las curvas de demanda hicksianas. Las curvas de demanda hicksiana, digamos, las curvas de Marshall se derivan de maximizar una función de utilidad sujeta a la restricción de presupuesto. Y en realidad las funciones de demanda hicksianas se derivan de minimizar el gasto, sujeto, digamos minimizar, digamos, o sea, digamos, con una utilidad dada. Te hago una pregunta, ¿lo interpretó bien? Para. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que ahora tus funciones de demanda te van a quedar dependiendo de la utilidad, digamos, lo cual, digamos, no es observable, y va a depender de los precios relativos. Hicks hace eso justamente para tener curvas de demanda que sean consistentes con el equilibrio Pero general. yo quiero saber una cosa, en los cursos que tomó Keynes con Marshall, ¿se llevó algo bueno de Marshall? ¿Lo interpretó bien? ¿Pudo aplicar algo bueno de lo que el tipo estudió de Marshall?
¿O no? Porque después él también desarrolló una teoría que terminó siendo, por más que haya conquistado los claustros, el tipo se quedó con 60 años de dominio mundial. Sí, bueno. Hoy el mundo, lamentablemente, podríamos decir que es keynesiano. Le hizo muchísimo daño al mundo, claro. Sí, le hizo muchísimo daño al mundo. Claro. O sea, la obra, mira, la teoría general en realidad es un libro brillante desde el punto de vista de cómo destruye el análisis previo, cómo destruye el análisis bexeliano. O sea, cómo el tipo va rompiendo parte por parte del análisis bexeliano. Es una obra de arte. Ahora es una obra del mal. Es una obra, como digo en ese video, es una obra puesta al servicio de políticos chorros, mesiánicos y corruptos. Es decir, está puesto al servicio de la peor mierda de la sociedad. Y déjame decirte esto, porque esto es casi te diría filosófico. Siempre que hay alguna teoría, el sistema de poder te la toma para poder gobernar o para poder manejar. Bueno, el keynesianismo es eso. Claro, pasó, por favor que no se malentienda esto, pasó muchas veces con las religiones. ¿Qué pasó? No sé, Carlomagno, los carolingios tomaron el cristianismo y fue una forma de, diríamos que nacen en algún punto las noblezas eclesiásticas con Carlomagno y con el cristianismo. Siempre vos buscás, pero no es una teoría el cristianismo, es una religión, pero siempre hay, como vos sos el poder, y cierro con esto, yo soy el poder, y si hay algo que me calza justo lo tomo para que pueda justificarme yo con lo que hago. Entonces, entra ahí a contarme. Evidentemente le vino muy bien, le calzó muy bien la teoría económica de Keynes al sistema político. Y sí, era lo que los políticos querían escuchar. Frenate, eran lo que los políticos querían escuchar. Claro. ¿Por qué? Porque justamente la teoría que desarrolla Keynes pone digamos, si las cosas salen bien, son resultado de la acción magnánima de los políticos. Y si las cosas son mal, la culpa es de otros. La teoría está construida de esa manera. Digo, por eso es una obra de arte lo que hace Keynes. Es una cosa, es siniestro. Es siniestro. El tipo es un genio del mal. El tipo te dice, mira, el tipo llega a decir, era tan, diríamos, positivo en su mirada que decía, construir pirámides o un terremoto o una guerra puede ser visto como una oportunidad para salir adelante en una sociedad. No, es eso lo grave. ¿A vos te parece? Yo cuando hice la presentación del libro Desenmascarando la mentira keynesiana, yo por ejemplo lo presenté en México y todavía estaba latente el recuerdo digamos, mirá, había sido previo al Mundial 86 y todavía estaba latente del terremoto. Decime si alguien eso, digamos, o sea, andá y explícale que eso era bueno. Andá y explicarle a alguien que era bueno la guerra. Solamente un estúpido puede decir eso. Solamente un estúpido puede creer eso. El tipo dice la intervención. De hecho, hay un libro brillante que se llama La economía en una lección, de Henry Hazlitt. Entonces destruye esta falacia que se llama digamos, se llama la falacia de la ventana rota. Pero de vuelta, estamos recontra desviados del análisis de Wicksell. Si me permite, vuelvo a Wicksell. Dale. Entonces, fíjate que, digamos, si vos tenés un modelo intertemporal, tendrías precios relativos, bienes presentes y bienes futuros. Y la tasa de interés son los bienes presentes respecto a los bienes futuros. Y todo lo que quieras. El enfoque de Wicksell es intertemporal. Es decir, tiene, digamos, o sea, claramente una teoría del capital, porque incluye el tiempo. Digo, ¿qué incentivo vos tendrías de acumular capital si mañana te vas de esta tierra? No, si mañana te vas de esta tierra, tu incentivo es consumirte todo, no es acumular capital. Es decir, la idea del capital es porque, digamos, existe mañana, si no, no tiene sentido, si no te consumís todo hoy. Entonces, en ese contexto es muy importante tener en cuenta esto, que el planteo a la Wicksell era intertemporal. Es decir, y más importante aún todavía, que en el mercado de bienes, y esto hay que remarcarlo muy bien, lo que se determina es la tasa de interés real, que digamos se llama tasa de interés wickseliana, y que eso es un mecanismo intertemporal, de coordinación intertemporal, y que lo que está detrás de eso son los precios relativos de los bienes presentes respecto a los bienes futuros, y hoy eso es la tasa de interés.
Entonces vos en el mercado de bienes determinabas la tasa de interés. Y entonces vos decís, ¿y el dinero? Bueno, el dinero justamente no estaba muy... O sea, básicamente trabajaban con la idea de la teoría cuantitativa. Es decir, la teoría cuantitativa vos podés encontrar sus inicios. Digo, hay autores que lo plantean en Hume, digamos, el origen de la teoría cuantitativa, con el mecanismo de ajuste especie, o, digamos, ya originalmente lo tenías, los primeros que vieron el problema, digamos, que después se conoce como teoría cuantitativa, fueron los escolásticos, que estaban en España. Porque básicamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega el oro, cuando España viene, digamos, coloniza y se lleva el oro y se lo lleva a España, empieza a ingresar el oro y los tipos se encuentran con inflación, algo que no habían conocido nunca. Claro, entonces, ¿qué descubrieron? Que no eran más ricos. ¿Me comprendés? Es decir, todo ese oro que tenían, para lo único que servía era para tener precios más altos. Y además esos precios más altos que tenían digamos, los españoles, porque estaba entrando el oro de América, hacía que sus precios fueran más caros respecto del mundo, y eso ¿qué le hacía? Le generaba desequilibrio comercial con el resto del mundo, y ese oro que le había entrado de América se termina yendo al resto de Europa y se termina generando inflación en el resto de Europa. Y entonces todos los precios, digo que esto es lo que deriva Hume, que el precio tuyo local es igual al tipo de cambio por el precio internacional, por decirlo de alguna manera. Eso se llama paridad del poder de compra hoy, o ley del precio único, y es que el precio en todos lugares, corregido por el tipo de cambio, es el mismo. ¿El precio? El precio de un bien en todos lugares es el mismo, o sea, pero vos decís, no, bueno, pero esto en dólar y este, bueno, y este en peso. Bueno, lo que lo equilibra, que es el tipo de cambio. Entonces, digamos, pero de ahí también salía de que si vos incrementabas la cantidad de dinero, generabas suba de precios. ¿Sí? La relación entre la cantidad de dinero y los precios. Entonces, en el mercado monetario, lo que vos determinás es el nivel de precios. Según cómo lo formules, podés determinar el nivel de precio o el poder adquisitivo del dinero. El poder adquisitivo del dinero es la inversa del nivel de precio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos generás un exceso de oferta de dinero, o sea, viste que yo siempre repito una frase de Friedman, pero la coloro con otras cosas más. Digo, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta, o porque cae la demanda, o porque pasan las dos cosas a la vez, de modo tal que el poder adquisitivo de la moneda cae y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Entonces, vos, perdóname, entonces me estás diciendo, lo vieron los escolásticos en España. Llegó... Y Hume, de hecho, lo toma de la experiencia de los escolásticos. Llegó oro, le generó inflación. Toda política keynesiana mete dinero, inyecta dinero al sistema, inyecta. Sí, pero no vayamos a Keynes. Genera inflación. Pero es que no vayamos a Keynes, digo, porque todavía, digamos, o sea, estamos en Bixel. Dale. Es el problema. O sea, si no, no vamos a entender nunca a Keynes. Dale, perfecto. Porque si no vemos de dónde viene Keynes, digamos, es imposible saber qué hizo. O sea, dale, seguí con Bixel. Me voy a poner a analizar Keynes y no hago lo previo, digamos, no funciona. Dale. Entonces, ahora yo tengo un modelo, si vos querés, que en el mercado de bienes determino la tasa de interés y en el mercado de dinero determino los precios. Sí. O el poder adquisitivo del dinero. Entonces, si por algún mecanismo vos bajás la tasa de interés debajo de su nivel de equilibrio, ¿sí? Vos tenés lo que se llama un exceso de demanda de bienes. Si vos tenés un exceso de demanda de bienes, vos sabés que por ley de Walras en otro mercado tenés que tener el exceso de oferta. El exceso de oferta lo vas a tener en el mercado monetario. Entonces, cuando vos tenés el exceso de oferta en el mercado monetario, pierde poder adquisitivo el peso y consecuentemente sube los precios. Hasta ahí vamos. Perfecto. Entonces, funcionaba así el modelo de Bixel. O si por algún motivo vos tenías la tasa de interés por encima del equilibrio, vos generabas un exceso de oferta de bienes. Por ende, tenías un exceso de demanda de dinero. Si vos tenés un exceso de demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero, ¿qué pasa? Sube. Es decir, tenés una deflación. ¿Hasta ahí vamos? Sí.
Bueno, eso es Wiesel. De Wiesel salen 3 escuelas. Una escuela es la escuela sueca, donde lo tenés a Kassel, a Ogling, a Myrdal y, digamos, de esos tipos ahí, digo, la escuela sueca. La escuela sueca era... Los suecos tenían un problema de inflación, entonces querían explicar la inflación, por qué tenían inflación. Entonces dice, bueno, desarrolla lo que se llama la teoría de los fondos prestables. Dice, los bancos, porque como quieren ganar plata, salen a captar clientes bajando la tasa de interés artificialmente. Entonces, como salen a bajar artificialmente la tasa de interés, generan un exceso de demanda de bienes, genera un exceso de oferta de dinero y por ende hace que el poder adquisitivo del dinero caiga y por ende los precios suben y genera inflación. Digo, esa era lo que se llamaba la teoría de los fondos prestables. Eso es, digamos, los suecos. El problema que tenía Inglaterra era distinto. El problema de Inglaterra era la deflación. El problema de Inglaterra era la deflación. Digamos, o sea, Inglaterra, su problema no era discutir el problema de la inflación, sino que el problema era la deflación. Salen de la Primera Guerra y ¿qué es lo que pasa? Se vuelven al patrón oro, a la vieja paridad. Pero todo esto saliendo de Wiesel, tanto la escuela sueca, exacto, saliendo digamos, de Wiesel, Cambridge, sí. Inglaterra, sí. Que ahí lo tenés a Robertson, a Weintraub y a el propio Keynes en el Tratado sobre el Dinero. El Keynes del Treatise on Money está en línea a Wiesel, está en la línea de los modelos wieselianos. Uh-huh. Está en la línea de los modelos wieselianos, o sea, estaba dentro de ese mundo. El problema que querían discutir en Inglaterra era el problema de la deflación. O sea, Inglaterra tenía un problema de desempleo y de deflación. Entonces, digamos, necesitaban explicar esa situación. Vos para generar esa situación en un modelo a la Wiesel, vos tenés que tener alta la tasa de interés. Vos tenés que tener la tasa de interés por encima del equilibrio. Para tener la tasa de interés por encima del equilibrio, vos lo que necesitas, eso te genera un exceso de oferta de bienes, eso te genera un exceso de demanda en el mercado de dinero. El exceso de demanda de dinero te genera un aumento del poder adquisitivo del dinero y consecuentemente te genera la deflación. Y si los precios no ajustan rápido, vos estás haciendo transacciones fuera de equilibrio y tenés desempleo. Uh-huh. Entonces, eso era lo que querían explicar en Inglaterra. Porque básicamente, ¿qué es lo que pasa? Inglaterra termina la guerra, vuelve al patrón oro, pero había emitido mansalva durante la guerra. Pero cuando vuelve al patrón oro, no vuelve, digamos, acorde a las nuevas relaciones monetarias, sino que vuelve al viejo precio del oro. Con lo cual, a ese precio, digamos, o sea, vos, digamos, Inglaterra, digamos, o sea, estaba carísima. Por ende, genera un déficit, digamos, comercial enorme, y todo eso, ¿qué era lo que hacía? Le chupaba todos el oro y contraía la cantidad de dinero. Y ahí se metía en la deflación. Entonces, pero en lugar de interpretar eso, lo ponen dentro del marco de Wiesel. Entonces, ahí aparece Keynes y aparece, digamos, que es el argumento del Treatise on Money. El Tratado del Dinero. Claro, el Tratado del Dinero, lo que dice Keynes es, bueno, subió la tasa de interés. ¿Por qué carajo puede subir la tasa de interés en un modelo como este? Bueno, porque se me contrajo el ahorro. O, digamos, o alternativamente, digamos, yo puedo generar esa situación porque en el mercado de bonos tengo un quilombo de novela, hay un pánico, se venden, todos estos tipos se venden, los precios de los bonos se hacen pelota, la tasa de interés se va al culo del mundo. Entonces esa tasa de interés me descoordina el mercado de bienes. Al descoordinarme el mercado de bienes me pone la tasa de interés por encima del equilibrio. Al ponerme la tasa de interés por encima del equilibrio, me genera el exceso de demanda de dinero y me genera la deflación. Entonces, lo que propone Keynes en el Treatise on Money es
salí y dale rosca al consumo, o sea, achicá el ahorro tal que sea consistente con el nuevo nivel de tasa de interés. ¿Me comprendés? Perfecto. El tipo Es te decir, si dice yo empezá contraigo el ahorro, la tasa de interés sube. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Repetime, ¿qué pide Keynes en el total dinero? A ver, vuelvo. Vuelvo Sí. a la situación. Si vos tenés a todos los inversores del orto, el precio de los bonos se te hace pelota. Sí, Quiere decir que la tasa de interés se te va al culo del mundo. sí. Esa tasa de interés, como queda desarbitrada con la que vos tenés en el equilibrio vixeliano, te genera un exceso de oferta de bienes. El exceso de oferta de bienes es un exceso de demanda de dinero. Ese exceso de demanda de dinero te genera deflación. Sí, O sea, y si los precios no caen lo suficientemente rápido, te genera desempleo. ¿Hasta ahí vamos? sí, perfecto. En ese contexto, vos, esa tasa de interés, también es cierto que es consistente con un determinado nivel de ahorro. Ujú. Si vos contrajeras el ahorro, es consistente con esa tasa de interés más alta. ¿No? ¿Cómo haces para contraer el ahorro? Gastás. De hecho, está el discurso en la radio de Keynes diciéndole a la gente vaya y salga y gaste. Y te hago una pregunta. Con ese Keynes y esta primera entrada de Keynes, ¿estás de acuerdo? No. Pero por lo menos trabajaba, pero sí respeto el Treatise on Money. Treatise on Money está escrito en la tradición vixeliana pura. O sea, es un trabajo serio el del Treatise on Money. Y el que discute con Keynes el Treatise on Money es Hayek. Entonces Hayek lo que le dice es, si vos estimulás el consumo, digamos, vía el gasto público, vos ahí tenés un quilombo, estás generando una distorsión. Frenate. Si vos estimulás el consumo, gasto público es metiendo guita Para en el- reventar el ahorro. Si vos reventás... De hecho, él no quería el patrón oro, digamos, decía, no, es una vieja reliquia, digamos, o sea, quería hacer mierda el patrón oro. De hecho, digamos, o sea, ¿por qué habían fijado el tipo de Disculpame, cambio ahí? Hayek, ¿qué le dice si vos estimulás el... Y Hayek lo que le dice es que si vos estás estimulando el gasto, ¿Pero se lo decían discusiones? sí, claro, hay un libro maravilloso que lo tiene editado de Editorial Unión que se llama Los errores de Cambridge, y está el debate entre Keynes y Hayek sobre el Tratado del Dinero. Lo arruina, lo mata Hayek, Ah, sí. lo destruye, Lo rompe todo. lo rompe todo, porque le dice, vos estás generando un instrumento, digamos, no sé, digamos, o sea, lo que dice Hayek, que mirá, los tipos se pusieron de culo en el mercado, bueno, en algún momento, digamos, van a empezar a hacer las cuentas de vuelta y se van a dar cuenta que se equivocaron, toman las pérdidas y vendés y la economía se recompone. Le da a entender como quédate tranquilo que esto se va a autorregular en algún momento. Exactamente. Claro, Hayek creía en el mercado. ¿Y Keynes qué le dice? No. No, Keynes dice, o sea, después aparece la frase, en el largo plazo estamos todos muertos. Sí. Es decir, no, hay que hacer algo. O sea, vos no te puedes quedar quieto. Vos no te puedes quedar quieto. Tenés la tasa de interés en el culo del mundo, se te cae la actividad, se te cae el empleo, se están haciendo Te pelota hago los una salarios pregunta. ¿Y reales. si Keynes le decía a Hayek, ¿y si esto te dura 10 años? Bueno, la discusión es esa. Digamos, ¿cuánto tiempo duran los mecanismos de ajuste? Y Bueno. está bien, pero si me dura 10 años, yo me muero en 10 años. Bueno, a ver, digamos, y sí, también decían que si yo hacía un ajuste de 15 puntos del PBI iba a hundir a la economía en la recesión más grande de la historia. Y sin embargo, digamos, o sea, tocamos piso en marzo, abril, y dije, después sale como un pedo de buzo, se me cagaron de la risa, y ahora, digamos, o sea, cuando yo hablaba de la B corta se me cagaban toda la risa. Me decían, no, esto es una L, no, es la pipita de Nike, decía un pelotudo. Otro decía, no, es la pipita de Nike, pero muy suave. Y sucede que ahora es una tilde, dale. ¿Me comprendés? Digo, de vuelta. Entonces Hayek lo que decía es, vos
digamos, por un problema de expectativa de los individuos, vos no podés agarrar y estar metiendo cambios reales, porque digo, lo que vas a hacer es generar, digamos, vos vas a generar después una distorsión en el sistema que empieza a asignar los recursos para el traste. Concretamente, lo que estaba proponiendo Keynes, al hacer pelota al ahorro, e ir a una tasa de interés más alta, implicaba un nivel de acumulación de capital menor. Hayek le dice, ojo que si haces esto, después no vuelve a la normalidad nunca más el sistema. Claro, estás distorsionando el sistema. Entonces vos, digamos, o una de dos, o vivís generando distorsiones contra cosas que son lógicas y naturales del mercado. Porque aparte el problema en Inglaterra no se debía a un problema de descoordinación del mercado de bienes, un problema de descoordinación del mercado monetario. Se debía a que, digamos, a un tipo se le ocurrió poner el precio del oro a un nivel de libras que era previo a la guerra, y en el medio vos habías emitido una bestia. No le dijo Keynes, o no le podría haber dicho, pará, esto es hasta que se regule, después yo me retiro. No, está bien, pero vos ya generaste la distorsión. Entonces, ¿cómo salís de la distorsión? Si el mercado, digamos, vos lo acomodaste distorsionando. Vos decís que una vez que es como una especie de juego de dominó, una vez que tumbé la primera ficha generando la distorsión, ya no lo corrijo más a eso. No, es que, bueno, es peor todavía, porque de la distorsión aparecen otras distorsiones, porque entonces vos ahora acumulás menos capital y por ende ahora la economía crece menos, genera menos puestos de trabajo, por ende tiene salario más choto. Está muy bien explicado, Javier, no lo había entendido. O sea, se genera, tocaste ahí el sistema endocrino, diríamos. Esa es la lógica del camino de servidumbre. Vos metés o sea, por algún motivo vos creés que el mercado falló o no funciona. Metés una regulación, el problema es que como vos estás violentando las libertades individuales, el resultado que emerge es peor. Ahora te entiendo, vos no creés en los fallos del mercado. No, yo no creo en los fallos del mercado, claramente. ¿Vos no creés en los fallos del mercado? No creo en los fallos del mercado. Mírame, ¿no crees? Yo no creo en los fallos del mercado. ¿Es tuyo eso? Sí, eso digo, yo lo he planteado en conferencias y todo. Dale, perfecto. Es parte de mi libro Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica. Es parte del argumento mío. Seguí porque me encanta, me estás explicando. Acá hay más gente, ahí ya hay un River viéndonos. Dale, seguí. Entonces. ¿Por qué? ¿Cuánta gente? Y no, ahí sí, siguen sumando, estamos casi 50.000. Y o sea, llenamos River. Y sí, claro, ya en ratito vamos a estar cerca de River. Dale. Entonces, seguí. Fíjate esto, porque esto es lo interesante. Bueno, pero ¿sabes lo que me parece interesante de esto? De que estamos hablando de teoría económica. No, digámoselo a la gente, porque muchos deben estar esperando. Esto es un viernes, esto es hoy es lunes, ¿no? Una charla de amigos sobre teoría económica. Exactamente, acá no hay presión de nada, estamos charlando de teoría económica. Sí, totalmente. Bueno, pero que hace a las bases de lo que yo pienso y cómo pienso y cómo diseño la política económica. Fíjate esto, o la política en general, y digamos la política económica es una parte de esto. Pero vos fíjate esto, porque es interesante, que es la lógica que desarrolla Hayek en Camino de Servidumbre. Porque vos te dices, después vos intervenís, el resultado es peor de lo que tenías antes, consecuentemente eso genera más demanda de intervención. Disculpame, Hayek le dice, loco, vos estás interviniendo, cuando intervengas una vez me destartalás todo el sistema, no volvemos a la normalidad nunca. Claro, no nos autorregulamos más. Claro, porque digamos genera una distorsión con impactos de corto y de largo plazo, y los impactos de largo plazo son muchísimo más grandes, con lo cual el remedio es peor que la enfermedad. Entonces vos no podés, esto es como, digamos, o sea, vos no sé, tenés un problema en el mercado de autos y lo querés arreglar haciendo un quilombo en el mercado de neumáticos. No, pero además me lleva un camino de no salida. ¿Comprendés la locura, no? O tocando el mercado de acero, o tocando el mercado de, no sé, de algún insumo del auto. Digo, no se arregla así. Sé que me voy muy adelante, pero permitímela. ¿No podría yo plantear entonces una especie de analogía con un sapo en una olla o una rana en una olla, que si le voy agregando esa calor esa es la lógica de Camino de Servidumbre. Le voy agregando. La pregunta es, ¿cómo haces para matar un sapo? Para matar un sapo lo meto en una sartén, lo empiezo a calentar a poquito en una agua, olla, claro, en una olla. Lo pones en agua. Sí, no se mueve. Si el agua estuviera caliente, ¿qué pasa? Salta y sale de la olla. Sí. Entonces, ¿qué haces? Lo pones en agua. Sí, caliento el fuego, sí. Y cuando se quiere dar cuenta, de boleta. Ya está. Entonces, déjame planteártelo. Entonces, si yo entro en un sistema keynesiano de permanentemente meter la mano en la economía, es que no salgo más y puedo terminar en una economía comunista, socialista, staliniana, de control, ¿eh? Exacto. Tanto. Exacto. Tanto. ¿Qué te dice Mises? Vos tenés dos sistemas.
tenés el capitalismo de libre mercado, ¿sí? De libre mercado, digamos, de propiedad privada, y del otro lado tenés el socialismo en su versión pura y real, que es el comunismo. Sí. Lo que te dice es que, y lo que te dice la lógica de camino de servidumbre es que poner algo en el medio y es inestable en términos del capitalismo. ¿Qué quiere decir? Que no va para el lado del capitalismo. ¿Para dónde va? Para el otro lado. Cada vez más intervención. Esto, digo, te pasó en la Argentina. O sea, vos tenías cada vez más intervención, más intervención. Vos hacés la intervención. Para supuestamente arreglar un problema. ¿Y qué es lo que pasaba después? El problema que aparecía emergente era más grande. Entonces, ¿qué hacía? Más intervención. El problema que aparecía era más grande. Entonces, ¿qué hacía? Más intervención. No, pero pará, hay una parte que lo leía, la teoría general, hay una parte que hay medios que no te explica cuáles son de control. Puede ser un palo en la cabeza para controlar un precio. Exactamente. Bueno, digamos así, de hecho. Bueno, mira, esa discusión, no es una discusión. A ver, fíjate esto. Yo, ¿qué es lo que dije siempre? La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario creado por un exceso de oferta, ya sea o porque sube la oferta, o porque baja la demanda, que lleva a la pérdida de poder adquisitivo del dinero y que todos los precios expresados en unidad monetaria suben. Explicación, digamos. ¿Y yo qué dije? Para parar la inflación, ¿qué necesito? Cortar con la emisión monetaria. ¿Qué hice? Corté con la emisión monetaria. De tener 54% mensual mayorista, el último dato es 1,4. Si le resto la inducida, estoy en deflación en mayoristas. ¿1,4 el último dato? Sí. O sea, de 54, que implicaba 17.000 anual, la bajamos a 1,4, que es algo así como 18 anual. ¿Me comprendés? ¿Por qué? Y si yo le resto la inflación inducida por el Clolin Peck más inflación internacional, estoy en 1% negativo. O sea que la economía, digamos, viene viajando a una deflación del 13 anual. Lo que pasa es que, bueno, después volvemos a nunca se dio eso, nunca se vio. Nunca nadie aplicó esta teoría. Sos el primero que aplica esta teoría. Después bueno, pero la pregunta es, ¿funciona? Hasta ahora te está funcionando, sí. Ok. Bueno, pero cuando hice eso me dijeron que iba a hundir la economía en la peor recesión del mundo. Perdóname, mírame. ¿Sabes cómo definí yo esto? Política cuántica. Sí, te vi la definición, es genial. Y no hay, nunca se vio. Bueno, no es determinista. Ahora sí, sigamos. ¿Te gustó esa definición? ¿Te pareció interesante? Sí, yo la escuché, estuviste notable con eso. Sí, es una definición notable. Bueno, digo, vos un tipo, digo, que la cabeza le funciona, entonces. O sea, pero, entonces ahí, es muy loco, digamos, lo que pasa, porque la paliza que le pega Keynes, que le pega Hayek a Keynes, ahí es monumental, pero es tremenda. Y lo más loco es que en un momento del intercambio epistolar, Keynes, que ese tipo bravísimo, era tipo, Keynes le dice, yo no sé, digo, lo estoy poniendo en formato Milei. Keynes le dice, yo no sé qué carajo hago discutiendo con vos estas boludeces, porque yo ya estoy pensando en otra cosa. Y Hayek, después de eso, se deprime. Entonces se empieza a dedicar a escribir otras cosas. Cuando Keynes publica la teoría general... ¿Por qué se retira de la contienda? ¿Por qué le dan servida en bandeja ese triunfo? Esa es muy buena. Esa es muy buena porque cuando Keynes saca la teoría general, hay una definición que usa Hazlitt de la teoría general que es buenísima. Dice, en la teoría general, todo lo que es bueno es robado. Y todo lo que es nuevo es malo. O sea, es un libro espantoso. La teoría general, digamos, como herramienta teórica es inmunda. ¿Qué dijo el tipo? Dijo, en la teoría general... Sí, se llama Los errores de la nueva economía. Es un libro de Hazlitt. Se llama Los errores de la nueva economía. Y el tipo dice que desafortunadamente yo no lo leí al momento, digo, yo todavía no lo había leído al momento de leer, de escribir mi libro Desenmascarando la mentira keynesiana. Seguramente hubiera escrito un libro muchísimo mejor si hubiera leído el libro de Hazlitt. Pero lo importante es que el flaco dice, mira, todo lo que es bueno en la teoría general es robado. Y todo lo que es nuevo es malo.
O sea, el libro es un espanto, es malísimo. De hecho, cuando Hayek lee el libro, lee la teoría general y dice, este libro es tan malo, este libro es malísimo, este libro es un espanto. Es decir, este libro nadie le va a dar pelota. Si lo hubiera escrito NN, ese libro hubiera pasado sin pena ni gloria porque era un libro inmundo. Pero como lo escribe Keynes, que era un tipo tan influyente, Hayek no se da cuenta que el libro se iba a llevar puesto todo. Y de hecho lleva puesto todo, porque cuando llega a Estados Unidos, Hansen en Harvard, en el curso de política económica, empieza a dar ISLM. Bueno, ahí quiero entrar. Pero pará. ¿Y cómo miércoles llega el tipo con cómo ese libro conquista conquista los claustros? Porque dice lo que los políticos quieren escuchar. Y entonces se vuelve tremendamente exitoso. Es lo que te digo yo ahí el día de Animales Suelto. Pero vuelvo a esto. ¿Y con quién? Entonces, la escuela de Cambridge, ¿con quién confrontaba? Con los austríacos, que era la escuela dominante en ese momento. La escuela austríaca era la escuela dominante de ese momento. Los dos autores más importantes de la escuela austríaca en ese momento eran Ludwig von Mises, ¿sí? Digamos, con su teoría del crédito, que desarrolla, digamos, o sea, el modelo del boom and bust, que es un modelo que dice, bueno, el Banco Central controla la tasa de interés. Entonces el Banco Central se le ocurre controlar la tasa de interés y ¿qué hace? Por ejemplo, para tratar de ganar una elección, digamos, o sea, pone la tasa de interés por debajo del equilibrio del mercado. Y eso que te genera un exceso de demanda. Ahora, ¿qué pasa? Eso significa que si vos en la economía podés producir bienes de consumo o bienes de inversión, vos tenés una frontera de posibilidad de la producción. Pero cuando vos ponés la tasa de interés por debajo del equilibrio, entonces vos ahora estás consumiendo más de lo que deberías consumir y estás invirtiendo más de lo que podrías invertir. La diferencia, ¿quién la pone? La pone el Estado imprimiendo billetes. Eso transitoriamente hace que la economía transe a precios falsos y por ende produce por encima de sus posibilidades. Produzca por encima de sus posibilidades. Porque la economía está transando a precios falsos. Pará, porque le inyectaste. Claro, puede transar a precios falsos porque yo inyecté dinero. Entonces ese dinero no surge del ahorro, surge de la inyección de dinero, que hace de dinero espurio, de falsificación de dinero que hace el Banco Central. Entonces, ¿qué pasa? La gente cree que, digamos, puede consumir más, entonces consume más. Y las empresas creen que pueden invertir más. Y eso en realidad no está sustentado en el ahorro. Entonces, transitoriamente, la economía transa a precios falsos. Y me vuelve un poco inútil en la competencia. Pienso, por ejemplo, en la obra pública y en la Cámara No, olvídate, eso es otro tema, eso entra en otra definición. Esto es otra cosa, es un mecanismo de mercado. Vos, Banco Central, bajás la tasa de interés e inyectás dinero adentro de la economía. Dale. Entonces la gente cree que vos podés ahora, supuestamente, consumir más y ahorrar más. Porque apareció dinero, apareció el Banco Central mintiendo, poniendo guita en la calle, falsificando guita. Es como, digamos, entonces cuando pasa eso, vos consumís más de lo que consumirías en condiciones normales. Pero mientras tanto, pues yo te lo repregunto porque es interesante después tu explicación a la repregunta. Pero mientras yo tengo más plata, me consumo en vez de medio kilo de helado 1,5 kilos, me voy a Mar del Plata y me alquilo una sombrilla en vez Bien, exacto. ¿Y los inversores qué hacen? También invierten más. Entonces me compro un torno y me compro 2 líneas de producción nueva para producir, no sé, bicicletas.
guita. Apareciste vos pues, sacando No, la guita. ¿y cuál es la consecuencia de que entonces siempre lo arregla imprimiendo plata? Pero por eso te digo. La tasa de inflación se estaba yendo del culo del si mundo. vos me acabas de decir hace un ratito que es la primera que se aplica esto. Pues claro, ¿y dónde obvio, está el y si la fallo? inflación se estaba yendo al culo del Y mundo, bueno. ¿vos te crees que, digamos, un liberal libertario va a ser presidente, digamos, en condiciones normales de presión y temperatura? Ni en pedo. Eso me encanta. Claro, Vos digo, no y- podrías haber llegado en condiciones normales de En Suiza yo no soy presidente, más obvio. En Francia, No, tampoco. Francia no sé porque regula mucho, tengo alguna chance. Tienen regulado hasta para ir al baño. ¿Sabes que en Francia, en Europa, tienen regulado las tapas de las botellas? Tienen regulado las tapas de las botellas. ¿Cómo tiene que ser las tapas de las botellas? Ahora, vos sos liberal libertario, pero no boludo, ¿eh? No, Me bueno, hiciste- claro, obvio, no soy libertarado. Bueno, dale, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega el momento de materializar esas compras, ¿qué pasa? Claro, vos tenías que haber ahorrado de verdad para comprar. Y vos no ahorraste, vos gastaste. Cuando llega el momento de pagar la cuenta, no tenés. Chau. ¡Pum! Ahí se genera la quiebra, y así como generaste el boom, la consecuencia del boom, ¿cuál es? El boost. La economía te cae. Cuanto más tiempo vos mantengas el desequilibrio de tasa de interés, más tiempo vas a estar por fuera, operando a precios falsos, por fuera de la frontera de posibilidad de producción, y claro, cuando vos inseres, ¿qué te va a pasar? Y el nivel de actividad se va a hacer torta. ¿Por qué? Y porque tenés que volver. Ahora, si no lo haces, también te vas a hacer torta, porque llega un momento que es un punto de no retorno. No, como Entonces, el sapo. Me quedo dentro de la olla, me van controlando cada vez más hasta que en un momento no me di cuenta, estoy como Estás en el con comunismo. Maduro. Exactamente. Y sí. Maduro. Listo, Y es totalmente. eso, Maduro. Maduro es la etapa final de lo que te lleva el kirchnerismo. Agarra todo el proceso de Chávez y es lo mismo que el kirchnerismo. O sea, la etapa posterior era más radicalización en el control. O sea, terminás sí o sí hervido dentro de la olla. Y mirá lo que cuesta sacarlo a Maduro. Perdió las elecciones y sin embargo no reconoce los resultados. Mm. Mm. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En ese contexto, vos lo que tenés es que Mises lo que explica es esto, el tema del boom and bust, y lo que le agrega Hayek en un trabajo que se llama Producción y Precios, si alguien los quiere ver, son los ensayos de teoría monetaria 1 y 2 de Hayek, en Editorial Unión. Uno de los trabajos que está ahí adentro es Producción y Precios. Entonces él desarrolla esto de los triángulos de Hayek, motivo que hizo que vos me dieras un lugar aquella noche en Animales Totalmente. Sueltos, Me lo hiciste hoy. atormentados Qué por locura, los boludo. triángulos de Hayek. Totalmente. Pues yo Entonces estaba... vos me habías leído en el cronista comercial, y así como yo iba a hablar con vos me decías, vos sos el que escribió sobre Hayek. Totalmente, A vos te sí. quiero escuchar. Qué locura, boludo. Qué locura. Sí, La entonces fuerza del cielo. la fuerza del cielo. Entonces, ¿qué hace? Desarrolla lo que son los triángulos de Hayek, tienen que ver con la estructura de producción. Entonces, las que están más cerca del consumo son las partes más altas del triángulo, las que están más lejos, digo, las que están más bajas, y ese triángulo tiene que ver con el tema de la tasa de interés y cómo asignás vos capital. Entonces, cuando vos empezás a tocar la tasa de interés, ese triángulo se quiebra, se rompe. O sea, con lo cual, digamos, te vas a una crisis, reventaste capital, hiciste un desastre. Te comiste capital. Es lo que te pasa, digamos, o sea, cuando el pelotudo de González Fraga, digamos, o sea, dice, por ejemplo, a inicios del gobierno de Macri, dice, no, bueno, el problema es que la cuestión era ficticia. No era ficticia. No era ficticio el consumo. Anda a explicarle que el tipo que consumió es mentira. No era mentira. En realidad lo que estabas haciendo era comerte el capital. Ahora yo te lo hago con un ejemplo más fácil. Suponete lo siguiente. Vos tenés una casa. Ahora agarrás tu casa, la hipotecás, te agarrás la guita y con esa guita te vas de joda con tu mujer y con Beltrán a pasear por todo el mundo. Dejás de laburar, todo. Entonces vos, digo, vas pagando los intereses, ¿me entendés? Pero, digo, no genera más nada, te estás gastando la plata, y en un momento, ¿qué te pasó? Te gastaste toda la plata, ¿no? Tengo la casa hipotecada.
Cuando ahora tengas que pagar la hipoteca, ¿qué te pasa? Me la vas a sacar al banco. ¿Por qué? Porque La no puedo ejecuta pagar. porque no la podés Sí, me la pagar. ejecutan, sí. Y es más, te tenés que volver de Europa. Sí. Digamos, entonces, no te va a faltar el pelotudo que te diga, pero cuando estaba en Europa estaba mejor. Sí, claro, porque te estabas comiendo el capital, ¿entendés? Es decir, pero te terminaste de comer el capital, te quedaste sin laburo, te quedaste sin casa, ¿entendés? Tu mujer te quiere llenar el orto a patada, te quiere dejar una zapatería en el orto, y tu hijo, le estás cagando la vida porque no le vas a dar de morfar como corresponde. Entonces, nada, vas a tener una vida de mierda donde vas a tener que ir a buscar laburo de otra manera, lo que Es carajo que fuera. eso creo que entendió la gente en Argentina. Eso entendió la gente en Bueno, Argentina. pero no le tenés que decir que lo que vivió era una ficción. No era una ficción, era real. Se comieron el capital. No era una ficción. Se comieron el capital. Es más, el problema más grande es este. Que encima el que se fue de joda a Europa comiéndose el capital, no puso su casa, puso la tuya. Es buena esa. La política. Claro, ¿qué te crees que es la justicia social, la redistribución del ingreso? Le afanaste un tipo para que el otro se vaya de joda. Entonces el tipo se fue de joda, se fue de joda, estuvo en Europa, y cuando llega el momento de ejecutar, te ejecutan a vos. Y encima después dice, con Cristina estaba mejor. Y sí, hijo de puta, te estabas comiendo el capital de los otros. Hiciste mierda la economía. Por eso, desde el año 2011, la economía argentina no creció más. El PBI per cápita estaba 15% abajo del que del 2011, cuando llegamos nosotros. Aún con todo el anabólico del plan Platita de 13 puntos de emisión del término del PBI, la economía se hizo pedazo en el cuarto trimestre, se cayó. ¿O te crees que es joda? ¿O te crees que yo metí la economía en recesión? La economía ya estaba en recesión. Y venía con la inflación volando. ¿Cómo cree que iba a terminar? Y terminaba con una hiperinflación, con caída del PBI de no menos del 15-20%. O sea, si vos no ganabas, sí, con las pobrezas en 98%. Javi, si no ganabas, tenían que hacer más o menos algo en consonancia con lo que hicieron ustedes. No sé si lo iban a hacer tan fuertemente, pero no les quedaba otra. El que ganara. Si ganaba Massa, no tenía. ¿Pero vos te crees que iba a hacer lo mismo que hago yo? No. ¿Qué piola? Ahora todo el mundo dice, no, yo hubiera hecho lo que hizo Milei, las pelotas. Digo, ¿qué era lo que decía? Todo lo contrario. O sea, hoy no emitimos nosotros acá. No se emite. Y No hay déficit fiscal, no hay déficit Te hago una fiscal. pregunta. Cuando el otro intervino el Banco Central, ¿no? Una pelotuda del tamaño de una casa. Pará, déjame explicarlo. Prende el aire. Sí, te prendo el aire. Yo lo que no entendí. No tengo la culpa que hayas acumulado aire acondicionado. No, este chiquito. No entendí el otro día algo. Leo, el Banco Central intervino comprando dólares para que el uno se vaya a la mierda. Ahora, yo te pregunto, vos para comprar dólares tenés que emitir, porque tenés que pagar pesos para comprar dólares. Pero alguien me dijo que no era tan así, que en realidad eso va en consonancia al déficit cero que ustedes pregonan. Explícamelo, pues seguimos con Hayek. Tenemos Dale. dos consignas, que es la déficit cero y la emisión cero. Que es algo que yo lancé en Sun Valley. Déficit cero y emisión cero. Dale. Cuando yo compro dólares, estoy emitiendo pesos. Porque tenés que comprar esos dólares. Claro, porque estoy obligando a los exportadores a liquidar en el MULC. Anda despacio. Un exportador te liquida y vos tenés que... Porque yo lo estoy obligando a liquidar en el MULC. Y claro, y vos tenés que comprar esos dólares que el tipo te entra. Exactamente, porque lo estoy obligando. Lo estás obligando, pará. Pero para obligarlo vos tenés que ir a comprarle con pesos esos dólares. Con lo cual estoy emitiendo pesos. ¿Y vos de dónde sacas los pesos? ¿No te queda otro que emitirlos? Tengo que algunos los compro con superávit fiscal y otros imprimís billetes. Bueno, ahí va el punto. Acá cagás a los que critican esto. Y esa impresión, ¿cómo haces después para chuparla de nuevo el sistema? Tengo que agarrar y vender los dólares en el mercado. ¿Y lo haces rápido? A ver, nosotros no estábamos haciendo eso porque el tipo de cambio se venía cayendo como un piano. Si nosotros hubiéramos hecho eso, el tipo de cambio se hubiera ido a 700. Ah, entonces no es que compraste para parar el blue, compraste por el MUL de los exportadores. Compramos, nosotros, de hecho, la semana anterior, nosotros en rigor compramos 733 palos y devolvimos 200, pero todavía teníamos que devolver 530 más, pero como si no los metemos en 700 pesos, porque el tipo de cambio estaba en 1500, se era a 2000 y por lo tanto el teórico de 2000 lo hicimos bajar a 1100 mangos, ¿qué querés?
con la emisión cero. Si yo además, todos los dólares que compramos a mansalva, si yo los tiro de vuelta en el mercado, el tipo de cambio se va a 700, y como la velocidad de ajuste del sector real es mucho más lenta que el financiero, mando un montón de empresas a la quiebra. Pero yo tengo un montón de dólares que tengo que devolverle al mercado. ¿O estás obligado a devolvérselos? Y para cumplir con emisión cero tengo que sacar los pesos. Dale, perfecta aclaración. Entonces, digamos, o sea, saco un montón de pesos con el superávit, pero el superávit también tiene un límite. Y me bañaron de dólares. Entonces, digo, los tengo que sacar de alguna manera. ¿Cómo te bañaron de dólares? ¿Los exportadores? Y me tiraron un montón de dólares. Entonces, digo, compré 733 palos la semana pasada. ¿Vos estás contento que te hayan bañado de dólares o termina siendo un pijazo porque tenés que salir a emitir pesos? Y a mí la idea de emitir pesos no me gusta. Pero, digamos, o sea, también tiene momentos que vos tenés momentos de alta demanda de dinero. Entonces, digamos... Está claro, pero no lo haces para bajar el dólar blue. No, yo no tendría, lo haces para intervenir en el mercado. Yo tendría que devolver todos los dólares. Claro. Pero si yo devolvía todos los dólares, meto el dólar en 700 pesos. No, rompes un montón de empresas. No tiene la velocidad de ajuste, claro, no le da para... Los destrozás. Claro. Los destrozás. Entonces, por eso, digamos, o sea, porque venía a la baja, pero, digamos, si yo de repente me emití de más, tengo que ir a buscarlo los pesos esos. Bueno, para que siga. ¿Y cómo lo voy a buscar si no es vendiendo dólares? Terrible esto, sigamos. La clasecita hermosa que estás dando, no sé la gente, dale, sigamos. Bueno, ¿qué pasa? Nada, se pasan los 50.000, dale, sigamos, dale. Volvemos otra vez al punto de Keynes. Entonces, bueno, ahí eso era lo que hace. Entonces, fíjate que ya te di 2 puntos del debate. Uno ¿Tenés agua ahí, perdón? Sí, tengo. A mí tráeme 2 Rhodesia que me da un poquito de azúcar, necesito, dale, sí. Entonces vos tenés 2 contribuciones de la escuela austríaca, ¿no? Digamos, la teoría del ciclo del boom and bust, digamos que la desarrolla Mises, y digamos el debate de Keynes con Hayek y digamos los triángulos y toda esta cosa. Ahora, en paralelo, la línea de Hume baja a la teoría cuantitativa con Irwin Fisher en Estados Unidos. Irwin Fisher es, si vos querés, el que pone la teoría cuantitativa de manera explícita en la discusión económica. ¿El tipo manejaba algún tipo de cátedra? ¿Era importante catedráticamente hablando, Fisher? Fisher, sí, claro. Digamos, o sea, si vos querés, es el inspirador de Friedman. Bueno, entonces ahí me estás empezando a explicar que empieza la conquista de los claustros. Claro, digo, esto viene después. Dale. Pero los austríacos también discutían con los teóricos cuantitativistas. Porque la teoría cuantitativa, en su forma más primitiva, era como una cosa mecánica. Vos tenés que M, por la cantidad de veces que gira el dinero en la economía, velocidad, es igual al PBI nominal, precios por cantidad. Si vos la demanda de dinero está fija, la velocidad no varía. Si el producto está en pleno empleo, entonces cada vez que vos subas la cantidad de dinero, dado B fijo y dado el producto fijo, se va a implicar un aumento de precios. Y tenías esa cosa como mecánica. No, en realidad no era tan mecánica porque discutían muchos problemas vinculados a la velocidad, al PBI. No eran tan mecánicos, no eran tan tontos como los keynesianos quieren mostrarlos, o al menos como los keynesianos argentinos lo quieren mostrar. No era una cosa tan mecánica y tan tonta. Cuando vos los lees, no era una cosa tan... Lo que pasa es que la versión libro de texto se vuelve, digamos, bastante... Dame un segundito que como esto vamos a ir charlando largo. Decile a Leito que me traiga del auto un saco. Me voy a poner un saco porque no me voy a apagar el aire. Sí, mirá quién está. La aniquiladora de la pobreza. ¿Quién está? La ministra Petovelo. Y atrás la había visto. ¿Qué sí, mira, está Petovelo. Un Petovelo. Mirá qué grande. Petovelo, ¿querés pasar a saludar para que te vean? No quiere. No, digo, a Petovelo no le gustan las cámaras. Sí, contándome esto. Dicho esto, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí había una discusión sobre la teoría cuantitativa. Este es un tema
bastante complejo, el que voy a explicar ahora, que es lo que se llama el problema de la dicotomía inválida. Que rompe Mises. Que quien lo resuelve es Mises. Acá voy a tomar nota porque brutalmente te lo digo, le metí muchas horas y no entendí una chota de la dicotomía inválida. Explícamelo. Si vos te fijás, cuando yo estuve hablando de las funciones de exceso de demanda, cuando expliqué el ahorro, y hablé de las funciones marshallianas y las funciones hicksianas, yo te dije que dependían de precios relativos. Sí. 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 Y yo en un momento dije que esas funciones eran homogéneas de grado cero. Ujú. Una función de homogénea de grado cero es una función que vos la multiplicás por cualquier constante y la función queda igual. Una función de grado cero la multiplico por cualquier constante y me queda siempre Y igual. la función queda igual. ¿Por qué? Yo que te dije, la función de exceso de demanda es homogénea de grado cero, o sea, P sub 1 sobre P sub 2, ¿sí? Sí. Por decir algo. Yo ahora lo multiplico por una constante, lo tengo que multiplicar a P1 por una constante y a P sub 2 por una constante. Ujú. Y si yo no sé, multipliqué por una constante K, si yo multipliqué arriba por K y abajo por K, ¿qué pasa? Esa relación no varía, el K se cancela. Ujú. Te queda el mismo P1 sobre P sub 2. ¿Está claro? Está para vos claro, no para mí, pero te sigo. Vuelvo Dale. pero vayamos todas las veces que sea necesario. Entonces no lo expliqué bien. Una función no homogénea de grado cero. Sos humilde como profesor, está muy bien. Una dale. función no homogénea de grado cero quiere decir que si yo multiplico por una constante a sus argumentos, la función resultante da lo mismo. Dale, sigo. Si mi función de demanda depende de la relación P sub 1 sobre P sub 2. Ahora multiplico por 5. Voy a tener 5P1, 5P sub 2. Ujú. ¿Hasta ahí vamos? Sí, ahí está. ¿Qué ahí. pasa con los 5 sesos? Se cancelan. Sí, Y te queda de vuelta ¿qué? P sub 1 sobre P sub 2. O sea, Sí. la función no varió. dale. ¿Está claro ahí? Esa es la de grado cero. Esa es la función de grado ¿Qué 0. quilombo la de grado 1? La de grado 1 es, si yo multiplico por 5, la función se multiplica por 5. Sí, dale. Entonces, por ejemplo, la teoría cuantitativa vos la podés expresar así. Hay una forma de expresarla que es M es igual a, o sea, la cantidad de dinero ofrecida, es igual a K por P por I. Entonces, si yo ahora multiplico a P por 10, ¿qué pasa? Esa función se multiplica por 10, porque Sí. no tengo nada contra qué cancelarlo como la otra. O sea, es homogénea de grado 1. Ujú. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Entonces, la función de exceso de demanda en un modelo de equilibrio general, en el lado real son homogéneas de grado 0, porque depende del precio relativo. ujú. La función de demanda en la teoría cuantitativa es homogénea de grado 1. Entonces vos decís, ¿y cuál es el problema? Bueno, el problema se llama ley de Balrach, que es la restricción presupuestaria agregada. Porque si yo tengo n menos un mercado en equilibrio, el restante ¿cómo tiene que estar? También en equilibrio. Sí, pues es un modelo de equilibrio general. Si no se te va, es como si fuera un vaso comunicante. Apretá de acá, si vos apretás de acá en el vaso comunicante, ¿qué pasa de este lado? Sube. Ujú. Y si apretás de este lado, baja este y Sí. sube el otro. Ujú. Y cuando está en equilibrio, ¿cómo queda? Iguales. Igual. Bien, exacto. Esto es igual. Entonces igual. Entonces vos ahora vas a generar un exceso de demanda acá, en el otro lado tenés que tener un exceso de oferta. Total. ¿Sí? Y viceversa. Ujú. Ok. Ahora, suponete... Bueno, gente, mil disculpas que va terminando la transmisión. Me tengo que ir a entrenamiento, ya se alargó mucho. Espero que les guste el contenido. Síganlo por Neuro en la transmisión que esté en vivo. Vayan a su página, suscríbanse y denle me gusta. Muchas gracias por todo el apoyo. Nos vemos.